Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre reglas de derivación. Las reglas de derivación son importantes cuando vamos a derivar cualquier tipo de función. Entonces vamos a empezar por la regla más importante, que se conoce como la regla de la potencia. La regla de la potencia me dice que si yo tengo una función y que es igual a x elevado a una potencia n, entonces la derivada de esa función y' va a ser igual a n, que multiplica a x por la potencia n menos una unidad, donde n debe ser diferente de 0. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una función y es igual a x a la n, la derivada y' va a ser n por x a la n menos 1. Esta función aplica para cualquier valor. Lo que normalmente uno pensaría es que aplica para números enteros. Por ejemplo, si yo tengo la función y es igual a x a la 2, entonces su derivada y' va a ser igual a 2x. Si yo tengo una función y es igual a x a la 3, entonces su derivada, entonces aplicamos esta regla, 3 pasaría a multiplicar, y' sería 3 por x a la 2, que le restamos una unidad siempre a la potencia. Podemos también hablar de, por ejemplo, y es igual a x a la 5, entonces su derivada sería y' es igual a 5x a la 4. Y así sucesivamente podemos hablar de potencias enteras, 2, 3, 5, 4, etcétera, etcétera. Lo que normalmente no se dice es que la regla de la potencia también aplica, por ejemplo, cuando tenemos potencias fraccionarias o potencias negativas. Entonces, cuando tenemos raíces, es decir, si una función y es igual a raíz de x, esto significa que es raíz cuadrada, o sea que el índice de la raíz es 2. Aquí podemos aplicar la regla de la potencia también. A pesar de que no vemos una potencia como tal, una raíz es lo mismo que una potencia fraccionaria. Entonces, en este caso, raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 media. Es importante decir que aquí no hemos aplicado la regla de la potencia, o sea, aquí no hemos derivado. Simplemente estamos escribiendo una raíz como una potencia fraccionaria para poderla derivar. De esa misma manera podemos decir, por ejemplo, si una función y es igual a raíz de x a la 2, raíz cúbica de x a la 2, entonces si yo transformo esta función en una potencia, me va a quedar x a la 2 tercios. Y así podemos, por ejemplo, también decir que si y fuera, vamos a decir, raíz quinta de x, por lo tanto, esto sería lo mismo que decir x a la 1 quinta. Entonces, siempre que veamos raíces, podríamos aplicar la regla de la potencia. La regla de la potencia también aplica para potencias fraccionarias. Entonces, si quisiéramos derivar, por ejemplo, x a la 1 medio, si y es igual a x a la 1 medio, su correspondiente derivada y' sería igual a, aplicando la regla de la potencia me dice que la potencia la bajamos y le restamos un valor, una unidad a la potencia. Entonces, por ejemplo, x a la 1 medio, al derivarlo me quedaría 1 medio, baja a multiplicar y le restamos una unidad a
la potencia a un medio. Entonces, por lo tanto, la derivada de x a la 1 medio me quedaría como 1 medio de x a la 1 medio menos 1. Eso sería el negativo de 1 medio. Entonces, recordemos, la suma y resta de fraccionarios es muy importante aquí en este tipo de operaciones. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. De esa misma manera podríamos, por ejemplo, hacer la derivada de x a la 2 tercios. Si derivamos x a la 2 tercios, entonces me quedaría el 2 tercios pasa a multiplicar y a la potencia 2 tercios le restamos 1. 2 tercios menos 1. Entonces esto sería equivalente a 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1. O sea, esa derivada sería y' es igual a 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1 sería menos 1 tercio. ¿Sí? Y de esa misma manera podríamos hacer las derivadas de funciones con raíces. En este caso, raíz cuadrada, raíz cúbica de x a la 2, raíz quinta también, por ejemplo, nos quedaría y' es igual a 1 quinto de x a la menos 1 quinto. A la menos 4 quintos. A la menos 4 quintos, que sería 1 quinto menos 1. Entonces, en ese orden de ideas podemos aplicar la regla de la potencia también cuando tenemos raíces. El otro aspecto que tampoco se ve muy claro cuando hablamos de la regla de la potencia es que la regla de la potencia se puede aplicar también para potencias negativas. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos una función, vamos a decir que fuera una fracción, vamos a decir y es igual a 1 entre x a la 2. La tendencia normal sería aplicar la regla de la potencia de esta manera. Yo tengo 1 y tengo abajo x a la 2, entonces derivo como 2x. Pero eso no es correcto. Digamos que siempre que quisiéramos derivar una potencia que estuviera en una fracción abajo en el denominador, no podríamos hacerlo de esta manera. Tendríamos que aplicar algo que se conocen como las propiedades de los exponentes para poderlo derivar. La forma correcta de hacer esto es, antes de aplicar la derivada, la regla de la potencia, lo que hacemos es subir esta potencia x a la 2 al numerador. Entonces yo puedo hacer eso aplicando leyes de los exponentes. Yo puedo subir esta potencia que está en el denominador al numerador, pero cambiándole el signo a la potencia. Por lo tanto, 1 entre x a la 2 va a ser x a la menos 2. Y si aplicamos la regla de la potencia, entonces y', ahora sí vamos a derivar. Aplicamos la regla de la potencia, esta sería nuestra potencia, ya que es una potencia negativa. Si la ponemos de este color rojo, si aplicamos la regla de la potencia, este sería nuestro valor de n. Entonces n bajaría a multiplicar menos 2 por x a la menos 2, y siempre vamos a restar 1. Aquí hay que tener en cuenta que ambos son valores negativos, por lo tanto se aumenta el valor negativo. Menos 2 menos 1 va a ser igual a menos 3. Entonces la derivada de esto va a ser menos 2 x a la menos 3. Entonces la regla de la potencia se puede aplicar tanto para potencias enteras, para potencias fraccionarias y a la vez también para potencias negativas. Una combinación de potencias fraccionarias y negativas sería una función como esta. Y es igual a 2 entre raíz cúbica de x.
Aquí, a pesar de que no vemos la potencia como tal, pensaríamos que no podemos aplicar la regla de la potencia. Sí se puede hacer. Recordemos que una raíz es una potencia fraccionaria. Y además también tenemos que esa raíz está en el denominador. Entonces, antes de derivar siempre es importante convertir las raíces en potencias fraccionarias y subir todas las potencias que tengamos en el denominador de una fracción. Entonces, en ese orden de ideas, 2 entre raíz cúbica de x sería 2 entre x a la 1/3. Primero convertimos la raíz en potencia fraccionaria y después de eso tendríamos que subir la la potencia al numerador. X a la 1/3 está en el denominador. Por las leyes de los exponentes, yo puedo subir eso como x a la menos 1/3. Entonces, si no estás familiarizado con este tipo de operaciones, es importante que repases lo que es propiedades de los exponentes y además de eso, suma y resta de fraccionarios. Es importante conocer suma y resta de fraccionarios y leyes de los exponentes siempre que quisiéramos derivar. Bueno, de esta manera, si yo escribo la función y de esta manera, ahora sí yo puedo derivarla. Entonces, recuerden que esto no es derivar, es simplemente acomodar la función de tal manera que yo pueda derivar más fácil. Entonces, si derivamos ahora y' va a ser igual, yo tengo que bajar aquí la potencia. En este caso la potencia es menos 1/3, la podemos poner con rojo, menos 1/3 sería nuestro valor de n. Entonces n menos 1/3 pasaría a multiplicar, me quedaría 2 por menos 1/3 por menos 1/3, se baja a multiplicar y a la potencia 1/3 le restamos una unidad, o sea, menos 1/3 menos 1. Entonces aquí es importante conocer suma y resta de fracciones con enteros. En este caso, menos 1/3 menos 1 va a ser igual a menos 4/3. Entonces nuestra derivada y' va a ser menos 2/3, que es la multiplicación de 2 por 3, de 2 por 1/3 negativo, menos 2/3 sería la multiplicación de 2 por menos 1/3 de x a la menos 1/3 menos 1. Esta operación me daría menos 4/3. Entonces ahí tenemos que la derivada de la función 2 entre raíz de x va a ser menos 2/3 de x a la menos 4/3. Entonces esta regla de la potencia, en conclusión, podemos aplicarla tanto para potencias enteras como para raíces y a la vez también para fracciones. La segunda regla que vamos a ver es la regla o la derivada de una constante. Cuando decimos una constante estamos hablando de un valor fijo, que puede ser un número o puede ser, por ejemplo, un valor que no varíe con nuestra variable. Entonces, si decimos que y es una función constante, y es igual a un valor que está representado aquí por la letra k, y es igual a k, donde k es cualquier valor que pertenece a los reales, entonces su derivada y' va a ser igual a 0. Entonces la derivada de una constante es 0. Por ejemplo, si decimos que y es igual a un valor, vamos a decir y es igual a 4. Si y es igual a 4, entonces su derivada y' es 0. Es un valor constante. Si y es igual a 1/2, entonces su derivada y' es igual a 0.
Si y es igual a, vamos a decir pi, que es un valor constante también, entonces es 3,14, aproximadamente 3,1416, entonces y' es 0. Si decimos que y es igual a e, el valor de e, 2,72818, entonces y' también sería 0. ¿Sí? Entonces la derivada de una constante se refiere a que un valor que no varía, la derivada de ese valor es 0. La siguiente regla es la regla del múltiplo constante. Entonces cuando tenemos una función que está multiplicando por una constante, simplemente derivamos la función y dejamos la constante. Entonces, regla del múltiplo constante: si tenemos una función y es igual a una constante, vamos a llamar k, por una función f, entonces la derivada y' va a ser igual a la constante k multiplicado por la derivada de la función f. Por ejemplo, si tuviéramos una función y es igual a pi, que es una constante, vamos a poner y es igual a 2 por x a la 3, entonces y' va a ser igual a 2, otra vez lo dejamos sin alterar, por la derivada de x a la 3. Y la derivada de x a la 3 es 3x a la 2, aplicando la regla de la potencia, lo que vimos en la primera parte. Y es igual a x a la 3, entonces su derivada es 3x a la 2. Entonces esta es la regla del múltiplo constante. Parece algo muy simple, pero toma su importancia cuando estamos hablando de funciones un poco más complejas. La siguiente regla que podemos ver aquí es la regla de la suma y o diferencia. Entonces la regla de la suma y o diferencia me dice que si yo tengo una suma, una función que es una combinación, una suma de otras o una resta de otras funciones, vamos a decir por ejemplo si y es igual a f de x más g de x menos h de x, etcétera, etcétera, entonces su derivada y' va a ser la suma o la diferencia de las derivadas de cada una de las funciones. Entonces si y es igual a f de x más g de x menos h de x, etcétera, etcétera, entonces y' va a ser f' de x más g' de x menos h' de x. O sea, la derivada de una suma o diferencia es la suma de las derivadas. Por ejemplo, si y es igual a, vamos a decir x a la 3 menos 2x a la 2 más 4x, entonces y', su derivada va a ser la derivada de x a la 3, aplicando regla de la potencia, sería 3x a la 2 menos la derivada de 2x a la 2, aplicando otra vez regla de la potencia y múltiplo constante, 2 por 4, 2 por 2, 4, x más la derivada de 4x, en este caso 4x, la derivada de 4x sería 4, ¿sí? Ya que tenemos x a la 1, y si aplicamos la regla de la potencia en x a la 1, entonces me quedaría 1 por x a la 0, que sería 1. Y 1 por 4, entonces me da 1. Siempre que tengan este tipo de funciones 4x, 3x, 2x, entonces el resultado de la derivada va a ser simplemente el valor.
Entonces, en este caso, la derivada de una suma de funciones o diferencia es la suma o diferencia de las derivadas. La siguiente regla que podemos ver es la regla del producto. Vamos a ver regla del producto y regla del cociente. Entonces, en el caso de un producto, vemos que la derivada de una suma o diferencia es la suma de las derivadas. En el caso del producto no es así. Cuando tenemos un producto entre dos funciones, la derivada de ese producto no va a ser el producto de las derivadas. ¿A qué me refiero? A que si tenemos una función y es igual a una multiplicación de una función f por una función g, entonces pensaríamos que la derivada y' va a ser igual a f' por g'. Pero esto no es así. O sea, esto no es correcto. No podemos hacer la derivada de esta manera. Entonces, ¿cómo la hacemos? Aplicando regla del producto. Si y es igual a f por g, entonces y', su derivada, va a ser la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Esta es la forma correcta de aplicar la regla del producto. Por ejemplo, si tuviéramos una función o dos funciones que están multiplicando, vamos a decir x a la 2 menos 3 por 4x a la 3 menos 1, podríamos hacerlo aplicando la regla del producto. Esta función es equivalente, podríamos decir que es una función que se llama f, y esta función podríamos decir que se llama g. Entonces, si aplicamos la regla del producto, de esta manera decimos que la derivada es la derivada de la primera función f multiplicada por la función g sin derivar, más la función f sin derivar multiplicada por la función g, la derivada de la función g. Entonces, si aplicamos esa regla, en este caso, si tenemos esta función, la derivada de esta función, nos quedaría de esta manera. Si y es igual a esta función, entonces y' va a ser, vamos a aplicar la derivada de esta función f. Entonces derivamos acá, aplicando regla de la potencia, derivada de x a la 2 sería 2x, y derivada de 3 sería 0. Esto es una resta, entonces aplicamos la regla de la suma y o diferencia. Derivada de x a la 2, 2x, y derivada de menos 3, 0. Por lo tanto, la función f', la derivada de f, es 2x. Si aplicamos, entonces seguimos aplicando esta fórmula, me quedaría que debemos multiplicar por g sin derivar, por lo tanto sería 4x a la 3 menos 1, más, aplicando la fórmula, ahora colocamos la función f, x a la 2 menos 3 por la derivada de la función g, que sería 3 por 4, 12, x a la 2 es la derivada de 4x a la 3 menos 1, la derivada de menos 1 sería 0. Entonces, de esta manera me quedaría la derivada de esta función. Podemos hacer también, o podemos estudiar también, la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente es muy similar a la regla del producto, pero ya cuando tenemos un cociente, aplicamos la regla del cociente. Cabe aclarar que la regla del producto y la regla del cociente toman su valor cuando tenemos dos funciones. No aplica cuando tenemos una función y un valor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos una función y es igual a f
dividido entre g. Ambas son funciones, significa que ambas tienen variables. Si decimos que y es igual a f entre g, entonces su derivada y' va a ser igual a f', la derivada del numerador, por el denominador sin derivar g, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces esta regla toma su valor cuando tenemos un cociente entre dos funciones y no cuando tenemos un cociente entre un valor y una función. ¿A qué me refiero? Si nuestra función y es igual a 5 entre x más 2, se podría aplicar la regla del producto, pero no es necesario, ya que 5 es un valor y x más 2 es una función. Entonces aquí más bien podríamos aplicar las leyes de los exponentes para derivar. La regla del cociente y la regla del producto toman su significado cuando tenemos un cociente, un producto entre dos funciones. Vamos a poner un ejemplo aquí. Entonces, ejemplo, si decimos que tenemos una función y que es igual a 4x a la 3 menos 2x más 1 entre x menos 2. Entonces, aplicando la regla del cociente, podemos decir que esta función 4x menos 3 menos 2x más 1 es igual a una función f. O sea, va a ser nuestro numerador. F es igual a 4x a la 3 menos 2x más 1. Si f es igual a esto, entonces f' va a ser la derivada de eso. Podríamos ponerlo con otro color. Vamos a decir que f' es igual a 3 por 4, 12, aplicando regla de la potencia, x a la 3 menos 1, 2, menos la derivada de 2x es 2. Entonces, si f es igual a esto, la derivada de f es 12x a la 2 menos 2. De esa misma manera podemos decir que nuestra función g es igual a x menos 2, que sería nuestro denominador. X menos 2 es el que está dividiendo. Entonces nuestra derivada g' va a ser igual a la derivada de x es 1. Aplicando regla de la potencia. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula, vamos a escribirla de esta manera con los colores correspondientes. Entonces decimos que tenemos y' es igual a f' por g menos f por g'. Y todo eso dividido entre g a la 2. Entonces, ya que tenemos f, f', g y g', entonces vamos a aplicar la fórmula. Y' es igual a f', que sería 12x a la 2 menos 2 entre paréntesis por g, que sería x menos 2 menos, entonces aquí menos f, que sería 4x a la 3 menos 2x más 1 entre paréntesis, todo eso por 1, que sería g' por 1, y eso lo dividimos entre g al cuadrado, es decir, x menos 2 a la 2.
Y de esa manera tenemos la derivada aplicando la regla del cociente. Entonces lo demás sería hacer las operaciones y llegamos a una función. La siguiente regla que vamos a ver es la regla de la cadena. La regla de la cadena aplica cuando yo tengo una función adentro de otra. Entonces la regla de la cadena aplica, por ejemplo, cuando tenemos funciones compuestas. Si yo tuviera, por ejemplo, una función y es igual a, vamos a decir que tenemos una función f, y esa función f adentro tiene una función h, y esa función h adentro tiene una función u. Entonces aquí tenemos tres funciones, hay una adentro de la otra, la función u adentro de h y la función h adentro de f. Entonces la regla de la cadena me dice que al derivar y', debo derivar la función más externa primero, en este caso f, o sea, de f con respecto a de h, y esto lo debo multiplicar por la derivada de h con respecto a u, y eso lo debo multiplicar al final por la derivada de u con respecto a x. Entonces ahí tenemos una cadena de multiplicaciones, la regla de la cadena. Entonces esta función, esta regla aplica cuando tenemos una función adentro de otra. Por ejemplo, si tenemos la función y es igual a raíz de 4x a la 2 menos 1, entonces ahí tenemos la función 4x a la 2 menos 1 adentro de la raíz. Vamos a ponerlo con otro color. Aquí 4x a la 2 menos 1 adentro de la raíz. Entonces yo debo derivar primero la raíz y después la función 4x a la 2 menos 1. Entonces, ¿cómo lo hago? Y', la derivada va a ser igual a que, antes de derivar yo debo, recuerden ustedes que cuando tenemos raíces debemos convertir esta raíz, por ejemplo, a una potencia fraccionaria. Entonces en este caso va a ser la potencia 1/2. ¿Sí? Entonces me quedaría 4x a la 2 menos 1 a la 1/2. Ya escrito así, podemos derivar. Entonces recuerden que esto no es derivar, simplemente estamos utilizando las propiedades de los exponentes. Ya que tenemos escrito de esta manera, aplicamos regla de la potencia para derivar esta potencia fraccionaria o racional. Entonces 1/2 pasa a multiplicar. Lo demás lo voy a dejar tal cual como está, 4x a la 2 menos 1, porque solamente debo derivar una cosa a la vez, no ambas cosas a la vez. Entonces 1/2 de 4x a la 2 menos 1 a la 1/2 menos 1, o sea, eso sería a la menos 1/2. Ya que derivé la potencia, entonces ahora debo multiplicar por la derivada de la función 4x a la 2 menos 1. La derivada de esa función sería 2 por 4, 8x. Entonces de esa manera aplicamos la regla de la potencia. Se deriva de afuera hacia adentro la función más externa primero y después la más interna. También tenemos, por ejemplo, la derivada de una función exponencial. Si tenemos una función y es igual a exponencial base e de x, entonces la derivada y'
va a ser exactamente la misma función e a la x. Esta es la función exponencial natural. Recuerden que e tiene un valor aproximadamente de 2,71828. Es un número irracional. Entonces e es un valor. Esta función exponencial es una función exponencial natural. Si tuviéramos una función exponencial en la cual la base no es e, vamos a decir por ejemplo a, entonces su derivada y' va a ser igual a una constante, que en este caso es el logaritmo natural de a, por a a la x. La única diferencia entre la función exponencial natural y la función exponencial que no tiene base e es que debemos multiplicar por una constante, que en este caso sería el logaritmo natural de la base. En el caso de que tengamos una función exponencial más compleja, vamos a decir y es igual a exponencial de una función de x, entonces su derivada va a ser la derivada del exponente f' de x, aplicando aquí regla de la cadena, por la misma función e a la f de x. En este caso, cuando tenemos una función en el exponente. Y en ese mismo orden de ideas, si tenemos una función exponencial que no tiene base e, elevado a una exponente f de x, entonces la derivada de esa función va a ser la derivada del exponente por la función exponencial a la f de x por la misma constante, en este caso el logaritmo natural de a. Siempre debemos multiplicar por logaritmo natural de la base exponencial en el caso de que no sea base e. La función exponencial natural es la función en la cual tenemos que no habría que multiplicar por la constante. En este caso, si la base es distinta a e, en este caso a, entonces debemos multiplicar al final por logaritmo natural de a. Si ponemos un ejemplo de este tipo de funciones, entonces vamos a decir, tenemos una función exponencial y es igual a exponencial natural de 4x a la 3 menos 3x más 1. Entonces su derivada y' va a ser primero la derivada del exponente. O sea, derivamos esto. Entonces me quedaría 4x a la 3, derivamos, sería 12. 12 sería 3 por 4, pasa a multiplicar el 3 por x a la 2. 3 menos 1, aplicando regla de la potencia, menos la derivada de 3x sería 3. Esa es la derivada del exponente. Eso sería, por ejemplo, f'. En este caso, f', el exponente, lo derivamos. Y vamos a multiplicar ahora por la misma función exponencial original que tenemos. E a la 4x a la 3 menos 3x más 1. Si tuviéramos la misma función exponencial pero con base diferente, vamos a decir base 2 elevado a la 4x a la 3 menos 3x más 1. Entonces la derivada y' va a ser igual a 12 x a la 2 menos 3 por 2 elevado a la 4x a la 2 a la 3, perdón, menos 3x más 1 pero al final debo multiplicar por la constante logaritmo natural de 2, porque en este caso esa sería la base exponencial. Entonces puedo multiplicar por logaritmo natural de 2 y así me quedaría
la derivada de esta función. Siempre que sea función exponencial natural, se aplica la regla, derivo el exponente y multiplico por la misma función. En el caso de que sea una función exponencial que no es base e o Euler, en este caso base 2, entonces hago el mismo proceso, pero al final multiplico por el logaritmo natural de esa base, en este caso es 2. Es importante saber qué es una función exponencial. ¿Sí? Una función exponencial no es lo mismo que una función potencia. Una función exponencial es una función que tiene su variable en el exponente. Por ejemplo, y es igual a x a la 2 no es una función exponencial, porque aquí la potencia, el exponente es un valor. Por el contrario, y es igual a 2 elevado a la x, sí es una función exponencial, porque aquí la variable x está en el exponente. Entonces una función exponencial es diferente a una función potencia, ¿no? Recuerden que cuando derivamos la potencia, derivamos con la regla de la potencia. Pero si tenemos una variable en el exponente, no podemos aplicar regla de la potencia, sino que lo que hacemos es aplicar la regla de una derivada exponencial. Esto es una función exponencial 2 a la x, pero esto no es una función exponencial. También podemos llegar a la derivada de funciones logarítmicas. Al igual que la derivada de funciones exponenciales, hay una función exponencial natural. También tenemos una función logaritmo natural. Si decimos que y es igual al logaritmo natural de una función f de x, entonces la derivada de esa función va a ser y igual a un cociente. Aplicando regla de la cadena aquí, podemos aplicar regla de la cadena. La derivada de lo que está dentro del logaritmo iría arriba, f' de x, y abajo sería la misma función, f de x. Así de fácil se deriva un logaritmo natural. También podemos aplicar las propiedades de los logaritmos, en este caso, para poder simplificar algún tipo de derivada. En el caso de que tengamos una función logarítmica que no sea natural, vamos a decir logaritmo base a, puede ser logaritmo base a, de una función f de x. Entonces, al derivar, debemos agregar una constante, y' va a ser igual a la constante logaritmo base a del número e por la derivada de la función f' de x entre f de x. Observen ustedes que esto es lo mismo en el caso de la derivada de una función logarítmica. Se deriva lo que está dentro del logaritmo y se divide por la función que está dentro del logaritmo. En el caso de que no sea una función exponencial natural, una función logaritmo natural, debemos multiplicar por esta constante, ¿sí? Podemos poner un ejemplo. Si decimos que y es igual a logaritmo natural de una función, vamos a decir, por ejemplo, un polinomio 4x a la 2 más 2x. Entonces, su derivada va a ser y' va a ser igual a un cociente, que sería cociente entre la derivada de 4x a la 2 más 2x. Al derivar eso, 4x a la 2 derivamos, me daría 8x, y si derivamos 2x me daría 2. Eso es lo que iría arriba de ese cociente, y abajo iría la misma función tal cual como está dentro del logaritmo. De esa manera derivamos una función logaritmo natural. En el caso de que tengamos que no es logaritmo natural, sino una función, por ejemplo, logaritmo base 3,
de lo mismo. Entonces el resultado va a ser exactamente el mismo, pero va a estar multiplicado por la constante logaritmo base 3 del valor e. Y nos quedaría exactamente el mismo cociente, 8x más 2 entre 4x a la 2 más 2. Obviamente pues aquí podemos simplificar por 2, pero el objetivo de esto es que entiendan las reglas de derivación. Finalmente aquí tenemos el resumen de todas las reglas. Entonces vamos a recordarlas. La regla de la potencia: si una función y es igual a x elevado a una potencia n, entonces su derivada y' va a ser n por x a la n menos 1. Aplica para potencias enteras, pero también para raíces y para fracciones. Deriva una constante. Entonces si y es igual a un valor que no varía, es una constante, su derivada es 0, siempre y cuando la constante pertenezca a los números reales. Regla del múltiplo constante: cuando tenemos un valor multiplicando por una función, entonces la derivada va a ser el valor por la derivada de la función. Regla de la suma y o diferencia: entonces si y es una función que es igual a una suma o resta de otras funciones, entonces su derivada va a ser la suma o resta de las derivadas de las funciones. Regla del producto: si y es igual a un producto entre dos funciones f por g, entonces y' va a ser la derivada de la primera función multiplicada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar multiplicada por la derivada de la segunda. Regla del cociente: si tenemos un cociente entre dos funciones, entonces la derivada de ese cociente va a ser la derivada del numerador multiplicado por la derivada del denominador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Tenemos también regla de la cadena: cuando tenemos una función adentro de otra, entonces se deriva de afuera hacia adentro. Una función f que contiene una función h, y esa función h contiene una función u, y podríamos tener más funciones adentro. Entonces se aplica la regla de la cadena: se deriva f primero con respecto a h, se multiplica por la derivada de h con respecto a la función u, y finalmente la derivada de u con respecto a la derivada de x. Si tuviéramos 4 funciones, entonces tendríamos que multiplicar por una cuarta derivada y así sucesivamente, la regla de la cadena. Derivada de una función exponencial: decimos que si y es igual a la función exponencial natural, entonces su derivada es la misma función. En el caso de que no sea exponencial natural, debemos multiplicar por la constante logaritmo natural de a. En el caso de que tengamos una función más compleja, en la cual el exponente es una función, entonces su derivada va a ser la derivada del exponente multiplicada por la misma función. Y si es una función exponencial que no es natural, también debemos multiplicar por el logaritmo natural de la base. Derivada de una función logarítmica: entonces tenemos, si y es igual a una función logaritmo natural, entonces su derivada va a ser la derivada de lo que está dentro de ese logaritmo entre la función que está dentro del logaritmo. Y en el caso de que la función no sea logaritmo natural, sino una función con base distinta, logaritmo base 2 o 3, etcétera, etcétera, entonces debemos multiplicar por esta constante que es logaritmo natural, logaritmo base a, si fuera base 2 o 3, logaritmo base 2 del valor e. Vamos a dejar este documento en la descripción para que lo pueda descargar, del resumen de todas las reglas de derivación.